Bienvenidos a GOP. En este vídeo hablaremos de potencias mundiales. Empezamos con la definición de potencia. ¿Qué es una potencia? Entendemos como potencia mundial aquel estado o nación que tiene el poder económico y militar suficiente como para influir de manera directa o indirecta a otros países, y en algunos casos de afectar al mismo orden mundial. El hecho de ser una potencia implica que tiene una constante competencia con las otras para lograr la supremacía, ya sea regional o mundial. Hay tres tipos diferentes de potencias: las potencias mundiales, que su influencia tiene un abasto mundial; las regionales, similares a las mundiales, pero con un ámbito de poder más reducido y cercano. Este tipo de potencia no puede afectar en mucha medida la estructura del mundo. Un ejemplo de este tipo de potencia podría ser Nigeria, que tiene una gran influencia en gran parte de África, pero apenas tiene poder a nivel global. Y finalmente tenemos a las superpotencias, que son los países más poderosos del mundo, y que pueden ejercer su influencia en todo el mundo, y pueden dictar el futuro mundial. Ahora mismo, el único país que podríamos considerar superpotencia es Estados Unidos. Militarmente, podemos verlo con sus numerosas bases militares que tiene esparcidas en países de todo el mundo, que abarcan todos los continentes y grandes zonas económicas del mundo. Por una parte, podríamos considerar a China como superpotencia en el aspecto económico, aunque probablemente no tenga suficiente influencia a día de hoy para ser considerada superpotencia en otros sentidos. ¿Cuáles son los factores necesarios para ser una potencia? Primeramente, el factor económico, y probablemente el más importante. Para ser una potencia mundial es necesario tener una economía grande, ya sea porque la productividad es muy alta y porque se dispone de muchos recursos naturales, además de capacidad económica para influenciar a otros países. El hecho de ser una potencia no implica que la calidad de vida de los habitantes de ese país sea mejor o que sus habitantes sean más ricos. Por ejemplo, el Better Life Index de la OECD, en la mayoría de campos de calidad de vida, como la educación, Finlandia puntúa mucho más alto que Rusia. Después está el factor militar. A lo largo de la historia, el hecho de tener un ejército poderoso ha sido condición indispensable para lograr ser una potencia. Esto es debido a que con este podías invadir o saquear territorios, proteger tu país de invasiones y, en definitiva, podías proteger tus intereses geopolíticos. En la actualidad este factor sigue siendo importante, pero en menor medida. Con un ejército poderoso probablemente logres conseguir mejores tratados comerciales. Puedes proteger mejor tu espacio aéreo, tus costas y tus barcos mercantes. No solo eso, sino que hoy en día además sirve como arma persuasiva tanto para evitar ataques de otros países como para proteger tus intereses económicos. El mejor ejemplo de la importancia de tener un ejército poderoso en el mundo es Estados Unidos, que gasta una parte importante de sus ingresos en defensa. Esto le ha permitido conseguir buenos tratados comerciales, tener influencia muy lejos de sus fronteras, como en Oriente Medio, sitio en el cual ha librado varias guerras por distintos motivos, como el de hacer frente a la Unión Soviética, conseguir petróleo y hacer frente al terrorismo. Es importante que la diplomacia del país sepa lidiar con todos los problemas que puedan surgir con otros países, no solo con posibles enemigos, sino que también con los aliados y con todos los tratados de los que forma parte el país. También tenemos el factor cultural. Para ser una potencia cultural es necesario que las artes, historia, gastronomía y más cosas del país en cuestión tengan influencia en el resto del mundo. Para poner un ejemplo, podemos ver que en el sentido cultural, Italia es una gran potencia. En todo el mundo se consumen productos gastronómicos provenientes de Italia, como son la pasta o la pizza. El Renacimiento, que es un movimiento cultural que nació en Italia y que cambió completamente tanto la percepción del ser humano como la cultura en Europa. También tenemos que su historia con el Imperio Romano es una de las etapas más importantes de Europa en general, y tenemos que la raíz de muchas lenguas europeas es el latín, por lo que la influencia lingüística italiana también es notoria en muchos países de Europa y del mundo. Otro ejemplo de país influyente culturalmente es Estados Unidos. Domina el sector del entretenimiento tanto en los videojuegos como en el cine. En el cine con Hollywood y todos sus servicios relacionados, como son Netflix o Disney. También dominan muchas de las apps y servicios que utilizamos cada día, tanto en nuestra casa como laboralmente.
y que son empresas estadounidenses, como son Windows, Facebook, Google o Amazon. En la antigüedad teníamos grandes potencias como Babilonia, Egipto y el Imperio Romano. También a los incas y a los aztecas en el continente americano. En la actualidad, las mayores potencias económicas son Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Históricamente, a todas las potencias se les ha llegado a su fin. Eso quiere decir que ser una potencia en un momento dado no implica que lo vaya a seguir siendo para siempre. En la antigüedad, grandes imperios o civilizaciones como el Imperio Británico o el Mongol dominaron el mundo, pero ya fuese por guerras, sequías o malas cosechas, esas civilizaciones podían dejar de ser poderosas de la noche a la mañana. En nuestra era actual pasa algo parecido. Aunque durante los últimos siglos las grandes potencias habían sido mayoritariamente países europeos, su poderío económico está llegando a su fin. Muchos países europeos lograron desarrollarse e industrializarse antes, y eso les permitió tener un gran poder respecto a los otros países. En el futuro se espera que eso cambie, ya que muchos países en vías de desarrollo van a pasar a ser países desarrollados, y una vez desarrollados, por su mayor población, van a producir muchos más recursos. Otro motivo del estancamiento de países considerados desarrollados es que, una vez su economía es madura y tiene estabilidad, acostumbra a crecer de forma mucho más lenta, combinado en que la población no aumenta demasiado, dejando como únicas alternativas para el crecimiento la inmigración y la innovación tecnológica, para aumentar la productividad y la calidad de sus productos. Otro factor que podría ser muy relevante para saber cuáles van a ser las potencias económicas en un futuro es cómo van a salir de la crisis inminente causada por el coronavirus. Los países que más endeudados están en la actualidad probablemente no serán capaces de aguantar más aumento del gasto, tanto en material médico como en el pago del paro a la gente que habrá perdido su empleo. A esto hay que añadirle que, como va a haber menos población activa, los ingresos por impuestos van a reducirse, agravando el problema aún más. Algunos de estos países son España, Italia y Japón, que están gravemente endeudados en la actualidad y que podrían volverse insostenibles con esta crisis. Por este motivo, su crecimiento económico se verá mermado y probablemente dejarán de ser potencias económicas antes de lo previsto. ¿Qué potencias tendremos en un futuro? Tenemos un futuro donde la natalidad va a ser más baja que la de ahora, en la mayoría de países, donde el cambio climático será más importante y determinante que ahora, y que el progreso tecnológico nos hará replantearnos el funcionamiento actual de los países, pudiendo llegar a propuestas nunca vistas, como una renta básica universal. También podemos esperar que los países sigan queriendo tener influencia en el mundo, y que los que ahora tengan más poder luchen para mantenerla. Es posible también que las empresas y organizaciones no gubernamentales tengan más peso del que tienen a día de hoy. Pero este es un tema que trataremos en otro vídeo. Para que no os perdáis, justo ahora podéis suscribiros al canal. Ahora mismo Estados Unidos es la superpotencia mundial y probablemente lo siga siendo en los próximos años. Hay una discusión abierta de si China lo va a superar o no, ya que económicamente los están a punto de alcanzar y en determinadas zonas de Asia ya son más influyentes que Estados Unidos. Aunque en otros apartados como en el militar está varios escalones por debajo. Es seguro que Estados Unidos se resistirá a su pérdida de poder, independientemente de qué tipo sea o por parte de quien venga. Con China otra vez estamos viendo ejemplos de esto con temas como la guerra comercial. No es suficiente plantearnos el futuro solo con estas dos potencias, es lógico que varios países y organizaciones aumenten su influencia global. Tenemos el caso del país que va a conseguir tener más habitantes que China en un futuro no tan lejano. Este país es la India, donde su economía es una de las más grandes del mundo y de las que más crece. Sus características le permiten plantearse ser la siguiente superpotencia, aunque lo frena posiblemente el conflicto eterno que tiene con Pakistán y su falta de infraestructuras, si lo comparamos con otros países. Por otro lado, hay quien ve a la Unión Europea como la próxima superpotencia, por su economía, influencia histórica cultural y su no tan marcada rivalidad con China o con Rusia, a diferencia de Estados Unidos. Pero después del Brexit y la crisis desarrollada a causa del coronavirus, los expertos lo ponen en duda. También tenemos a Rusia, que ha demostrado su poder militar a lo largo de los últimos años, tanto en Siria como en Crimea.
El país ya tuvo una gran influencia en el mundo en el último siglo y podría volver a intentarlo, aunque su economía a día de hoy no le permite soñar con eso. A su favor, tienen que posiblemente el calentamiento global le dé acceso a recursos naturales, como petróleo y minerales, que ahora mismo no puede extraer. Muchos analistas se esperaban que en el siglo pasado Japón superara a Estados Unidos como potencia mundial, aunque no acabó siendo el caso. Ahora mismo es la tercera economía más grande del mundo, y su cultura ha ganado mucho peso en los últimos años, tanto con su gastronomía como con su entretenimiento. Podría ser el país asiático liderando una unión con intereses opuestos a los de China. Su principal problema es su disminución y envejecimiento de la población, como también el estancamiento de su economía desde hace ya décadas. Tenemos a Indonesia, que se espera que el PIB en 2050 sea el cuarto más grande del mundo, principalmente debido a su aumento de población, aunque ahora mismo le queda un gran camino que recorrer, en todos los sentidos. Tenemos también a Nigeria. Nigeria va a ser muy posiblemente el país más influyente de toda África en los próximos años. En la parte cultural está avanzando con su Hollywood llamado Nollywood, y en la parte económica también está haciendo grandes esfuerzos para crecer. Tenemos a Brasil también, que ya se puede considerar la potencia más importante de América Latina. Debido a que en los próximos años la cuestión del cambio climático va a ser más importante en las políticas de muchos países, podríamos ver a Brasil tener un mayor peso a nivel global. Su poco poder militar podría mermar sus esperanzas. China y Estados Unidos va a ser el principal choque de influencias en los próximos años, pero no el único. Futuras crisis económicas y la inminente cuarta revolución industrial pueden cambiar muy rápidamente las previsiones. Esperamos que te haya gustado el vídeo y te animamos a que te suscribas al canal para ver los vídeos que iremos haciendo sobre otras potencias mundiales y locales. Muchas gracias por vernos.